¿Sabía usted que una simple decisión tomada hoy mismo puede aumentar sus probabilidades de vivir hasta 10 años más? Esto no es una promesa vacía ni un truco de Internet. Es un hecho comprobado por estudios serios, ignorado por muchos, pero que puede cambiar completamente su forma de envejecer. Si usted tiene entre 65 y 85 años, este es el momento ideal para escuchar algo que nadie suele decir con claridad: usted aún tiene poder de elección. Y lo que decida ahora puede valer más que todo lo que hizo en el pasado. Y no se trata de un remedio caro o una dieta milagrosa. Es algo que usted puede comenzar ahora mismo, desde donde está, sin depender de nadie. Siga viendo hasta el final para entender exactamente de qué estamos hablando. Y si le parece útil, comparta este video con alguien de su edad que también merece saber esto antes de que sea demasiado tarde. La mayoría de las personas cree que al llegar a la tercera edad el destino ya está escrito, como si la vida entrara en un modo automático donde los días solo pasan y los cambios se vuelven cada vez más difíciles. Pero esta idea es completamente equivocada. La ciencia y la experiencia demuestran que pequeñas decisiones tomadas a estas alturas de la vida tienen un impacto enorme, especialmente cuando involucran algo que parece simple pero afecta profundamente el cuerpo, la mente e incluso las emociones. Lo que estamos a punto de revelar no exige esfuerzo físico extremo, ni dinero, ni tecnología. Es una práctica accesible, discreta, que se adapta a su realidad, sea usted más activo o más casero. Muchos ya han oído hablar de esto por encima, pero pocos han entendido lo mucho que puede transformar cuando se toma en serio. Y cuanto antes empiece, mayores serán los beneficios a lo largo de los años. En los últimos 20 años, diversas investigaciones internacionales han analizado grupos de personas mayores que mantenían una única práctica constante a lo largo del tiempo. La diferencia en la salud, en la autonomía y en la longevidad de estas personas mayores fue tan significativa que llamó la atención de médicos y universidades de renombre. Mientras que algunos enfrentaban un declive rápido, otros con hábitos casi idénticos en alimentación y condición social seguían lúcidos, activos y felices por muchos años más. Lo único que los separaba era justamente lo que vamos a explorar en este video. Es algo que cualquier persona puede adoptar con una orientación sencilla y una disciplina leve, pero es preciso entender lo que hay detrás de ese efecto tan poderoso. ¿Y por qué esto aún no se ha convertido en un consejo ampliamente repetido por médicos y cuidadores? La respuesta está ligada a algo que siempre ha estado a su alcance. Lo que estos estudios descubrieron es que la clave para vivir más y mejor entre los 65 y los 85 años no está solo en el cuerpo, sino principalmente en la mente. Y lo más curioso es que esa clave está presente en una práctica que muchas personas abandonan justamente cuando más la necesitan: la convivencia social regular. Mantener conversaciones frecuentes, participar en actividades en grupo, tener una rutina de intercambios con otras personas. Todo esto activa regiones del cerebro responsables por la memoria, el razonamiento, el equilibrio emocional e incluso el sistema inmunológico. El aislamiento, por otro lado, acelera el declive mental, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y perjudica la calidad del sueño. Envejecer en comunidad, aunque sea pequeña, aunque sea virtual, es una de las formas más eficaces de preservar la vida con salud. Pero no siempre fue así. En generaciones pasadas, las personas mayores eran parte activa de las familias, de las decisiones y de la vida comunitaria. Ellos enseñaban, cuidaban, aconsejaban. Con el tiempo, esa función fue siendo apagada, y muchos pasaron a sentirse al margen, como si hubieran perdido su espacio en el mundo. Esto afecta directamente al cerebro, que entiende la exclusión como una forma de amenaza. La falta de estímulo social provoca cambios físicos en el cerebro, reduciendo conexiones neuronales importantes. Es como si él comenzara a apagar luces en cuartos poco usados. Por eso, retomar una rutina de interacción, aunque sea simple, puede literalmente reencender partes de la mente que estaban adormecidas.
y esto es posible incluso para quien vive solo o siente dificultades de movilidad. La tecnología, en este punto, puede ser una gran aliada. Hoy más que nunca, existen formas accesibles de mantener el cerebro socialmente activo sin salir de casa, grupos de conversación por teléfono, videollamadas con amigos o parientes, tertulias literarias en línea, participación en cursos para personas mayores, e incluso grupos de caminatas en los barrios son alternativas viables. Lo importante es entender que no se trata solo de pasar el rato, sino de mantener viva una red de estímulos mentales y emocionales que sustentan su salud de forma invisible pero poderosa. Es como ir al gimnasio para el cerebro, pero usando palabras, escucha y presencia. Esta práctica, cuando es regular, tiene el poder de reducir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar demencia, según estudios recientes. Y los beneficios no terminan ahí. Las personas socialmente activas envejecen con más autonomía, un humor equilibrado y menos dependencia de medicamentos. A pesar de la claridad de las evidencias, muchas personas aún subestiman el valor del contacto humano regular en la vejez. Es común oír frases como "ya estoy muy viejo para eso" o "no tengo más paciencia para convivir". Pero estas palabras esconden muchas veces un sentimiento de frustración o miedo, el miedo a ser rechazado, a no adaptarse, a parecer frágil. Pero cuando se comprende que la interacción social es en realidad un cuidado con la propia salud, esas barreras comienzan a perder fuerza. Estar con los demás, incluso en encuentros breves, tiene un efecto terapéutico. La risa, la escucha, el intercambio de historias, todo esto alimenta la mente y el corazón. No hacen falta grandes eventos o fiestas. A veces, un café con el vecino o una llamada semanal ya hacen la diferencia. Lo importante es crear una constancia, un pequeño ritual social que se mantenga a lo largo del tiempo. Otro punto esencial es entender que el aislamiento no es solo físico. Muchas personas viven rodeadas de familiares pero siguen sintiéndose solas. Esto sucede cuando la convivencia se vuelve automática, sin diálogo, sin presencia real. Por eso es fundamental cultivar relaciones significativas donde haya una escucha verdadera, curiosidad y respeto mutuo. La calidad de los vínculos importa tanto como la frecuencia. Involucrarse en conversaciones que estimulen la memoria, que despierten recuerdos, que traigan reflexiones, es como alimentar la mente con nutrientes. Y este tipo de conversación puede ocurrir con cualquier persona, de cualquier edad. Lo que hace la diferencia es el nivel de conexión que se establece. Cuando la persona mayor se siente valorada en el intercambio, su autoestima crece, y con ella la voluntad de seguir activa y presente en el mundo. No podemos ignorar que existen desafíos reales, como la dificultad de movilidad, la falta de acceso a Internet o incluso la ausencia de personas cercanas. Pero también es verdad que, con pequeñas adaptaciones, es posible crear nuevas formas de conexión. En muchos barrios existen asociaciones, iglesias o centros comunitarios con actividades dirigidas a la tercera edad. En otras situaciones, una simple carta escrita a mano o una llamada telefónica pueden ser el inicio de una reconexión afectiva. El secreto está en dar el primer paso, aunque parezca pequeño. Cuando la persona percibe que aún puede crear lazos, que aún tiene algo que decir y que escuchar, algo dentro de ella se reenciende. No es magia. Es la lógica del cuerpo humano funcionando a favor de quien no se aísla. La ciencia demuestra que el cerebro es plástico, o sea, él se adapta y se transforma hasta el último día de vida. Esto significa que nunca es tarde para aprender algo nuevo, hacer amistades, iniciar conversaciones o participar en algo mayor que uno mismo. Cada vez que la persona mayor se involucra en una nueva interacción, ella activa circuitos cerebrales que fortalecen la memoria, la atención y el equilibrio emocional. Es como mantener un engranaje bien lubricado. Y no es preciso ser extrovertido o hablar mucho. El simple acto de oír, responder e interesarse por el otro ya produce un efecto. En países donde el envejecimiento saludable es una prioridad, como Japón y Suecia,
las políticas públicas incentivan la convivencia entre generaciones como forma de prevenir enfermedades. E incluso sin apoyo gubernamental, es posible traer esa lógica a la rutina con elecciones simples. Además, la convivencia social estimula otro aspecto vital para la salud, el movimiento. Al salir de casa para un encuentro, al caminar hasta la panadería para conversar con alguien, al prepararse para recibir una visita, el cuerpo se mueve. Esa movilización, por menor que sea, ya contribuye a mantener los músculos activos, las articulaciones lubricadas y el sistema cardiovascular en funcionamiento. La mente y el cuerpo trabajan juntos. Cuando hay estímulo social, hay más disposición física, y viceversa. Una persona mayor que vive completamente aislada tiende a moverse menos, a comer peor, a dormir mal. Esto forma un ciclo de declive silencioso. En cambio, aquel que mantiene lazos y compromisos sociales encuentra motivos para arreglarse, alimentarse bien, mantenerse en movimiento. La convivencia no es solo emocional. Ella es práctica, funcional y protectora. Está claro que cada persona tiene su ritmo, sus preferencias y su historial de vida. Algunos son naturalmente más sociables, otros no tanto. Pero el punto principal no es la cantidad, sino la consistencia. Tener una o dos conexiones significativas ya es suficiente para comenzar a transformar la forma en que se envejece. Un amigo de larga data, un nieto presente, una vecina con quien se conversa en la vereda, esos pequeños vínculos funcionan como pilares. Y cuanto más se cultivan, más fuertes se vuelven. La idea de que la soledad es inevitable en la vejez debe ser superada. Puede ser común, pero no es un destino obligatorio. Elegir abrirse al contacto humano, incluso después de décadas de hábitos diferentes, es una decisión que solo depende de quien vive ese momento. Y es una de las pocas elecciones que realmente prolongan la vida. Una investigación realizada con más de 70.000 personas en edad avanzada mostró que aquellas que mantenían una vida social activa tenían tasas mucho menores de internaciones hospitalarias, depresión y pérdida de autonomía. Lo más impresionante es que los resultados fueron observados incluso en personas mayores con enfermedades crónicas o limitaciones físicas. Esto comprueba que la fuerza de la conexión humana actúa como un factor de protección tan potente como cualquier tratamiento médico. Médicos y especialistas que acompañaron el estudio refuerzan que esta es una de las áreas más descuidadas en los cuidados con las personas mayores. Se habla mucho de remedios, exámenes, alimentación, pero poco se habla sobre la importancia de una buena conversación, de un abrazo, de un encuentro. Son acciones simples, pero que alimentan dimensiones invisibles de la salud. E ignorar esto es como cuidar la casa por fuera pero dejar el interior oscuro y frío. También es importante deshacer la idea de que envejecer con dignidad es solo mantener el cuerpo funcionando. La dignidad está también en sentirse útil, escuchado, perteneciente a algo. Cuando la persona mayor pierde ese sentido de pertenencia, el cuerpo lo siente. La presión se altera, el apetito disminuye, la mente se cierra. Pero cuando él vuelve a ser parte activa de una red, aunque sea pequeña, algo cambia. Las historias ganan valor, los días pasan a tener un propósito. En comunidades donde las personas mayores son incluidas en decisiones, proyectos y convivencia, el índice de calidad de vida se dispara. Es la sensación de seguir siendo necesario, incluso después de la jubilación, incluso después de que los hijos siguieran sus caminos. Y eso no depende de ningún milagro. Basta con voluntad, oportunidad, muchas veces, solo una invitación sincera para conversar, participar, estar juntos. Es común oír que el mundo está muy rápido, que las personas no tienen más tiempo para los mayores. Pero esa percepción no debe ser un punto final, sino un llamado a la acción. Si el ambiente cambió, es posible también cambiar la forma de insertarse en él. En vez de esperar que los otros vengan, ¿por qué no dar el primer paso? Un simple gesto como llamar a alguien con quien no habla hace tiempo puede reabrir caminos.
En tiempos donde todo parece distante, los pequeños vínculos ganan aún más valor. Ellos son puentes. Y cuando una persona mayor construye esos puentes, él no solo amplía su red de apoyo, sino que también inspira a los más jóvenes a valorar este ciclo de la vida. La longevidad con calidad no está hecha de grandes logros, sino de repeticiones pequeñas y constantes. Así como la salud se mantiene, la vida se extiende. Muchos creen que el secreto de la longevidad está en algún alimento raro o suplemento sofisticado. Pero los datos más consistentes muestran que la clave está en la simplicidad y en la regularidad de los vínculos humanos. Un estudio de la Universidad de Harvard que acompaña personas hace más de 80 años concluyó que la calidad de las relaciones interpersonales es el principal factor para una vida larga y feliz, por encima del ingreso, la profesión o incluso la genética. Lo que más protege a la persona mayor a lo largo del tiempo son las relaciones consistentes. Y esto vale tanto para lazos familiares como para amistades o grupos comunitarios. Cuando la persona mayor se siente parte de algo, su cuerpo responde con equilibrio hormonal, menor inflamación y mayor capacidad de regeneración celular. Todo esto se traduce en menos enfermedades, más disposición y una vida con más sentido. Por eso, al pensar en prolongar sus años con calidad, mire primero sus conexiones. ¿Quién está presente en su vida? ¿Con quién comparte conversaciones, risas o silencios cómodos? La respuesta a estas preguntas vale más que un examen médico. La soledad crónica es considerada hoy tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos por día, según la Organización Mundial de la Salud. Y lo más alarmante es que este tipo de soledad muchas veces no es percibido como un riesgo. Las personas se van acostumbrando con el silencio, con la ausencia, y el cuerpo se va adaptando a ese vacío de forma peligrosa. Pero el proceso puede ser revertido. Comenzar a reconectarse, aunque sea despacio, ya inicia un movimiento de curación. Y cuanto más natural y placentero sea ese proceso, más chances tiene el de mantenerse con el tiempo. Uno de los mayores mitos sobre la vejez es que ella debe ser marcada por la resignación y el recogimiento. Esta idea, además de anticuada, es perjudicial. La tercera edad puede y debe ser una fase de expansión personal, de fortalecimiento emocional y de descubrimientos. Es en ese periodo que muchos tienen tiempo para mirarse a sí mismos, explorar nuevos intereses, cultivar amistades sin prisa. Y no hay nada de malo en buscar eso. Por el contrario, es un derecho y una necesidad. Cada nueva conversación, cada nuevo vínculo, es una oportunidad de mantener el cerebro activo, el corazón caliente y el espíritu en movimiento. Y al contrario de lo que muchos piensan, nunca es tarde para empezar. A los 70, a los 80 o incluso después, aún es posible dar inicio a cambios que harán la diferencia no solo en su vida, sino también en la de quien convive con usted. Cuando se habla de cambios en la tercera edad, es común que surja una resistencia silenciosa. Muchos piensan que ya pasaron la fase de aprender o de intentar algo nuevo. Pero esta es una barrera construida más por la costumbre que por la realidad. El cerebro de la persona mayor continúa con capacidad de adaptación, de memorización y de transformación. La diferencia está en la frecuencia de los estímulos. Cuantos más estímulos sociales, cognitivos y emocionales la persona recibe, más activa ella se mantiene. Y esa activación no precisa venir de grandes eventos. Puede surgir de una charla en el banco de la plaza, de una participación en un grupo de lectura o de un curso por correspondencia. Lo que importa es la constancia. Es como regar una planta, no sirve de nada echar un balde una vez al mes. Es el poquito de cada día lo que hace florecer. También es importante reconocer que no todas las personas mayores tienen acceso fácil a oportunidades sociales. Muchos enfrentan barreras geográficas, financieras o incluso emocionales. Pero incluso en esos casos hay salidas posibles. Organizaciones locales, iglesias, centros de convivencia e incluso programas públicos ofrecen alternativas de inclusión. Además, la familia tiene un papel fundamental.
Hijos, nietos y sobrinos pueden ser puentes para esas conexiones. Un simple incentivo como invitar a dar un paseo, presentar un grupo o facilitar el uso de un celular puede abrir puertas. Y cuando la persona mayor percibe que no está sola en ese proceso, ella gana coraje para abrirse nuevamente. Es en ese punto que la transformación comienza a ocurrir. Poco a poco, la soledad da lugar a la presencia, y con ella, la salud física y mental comienza a restaurarse. Para quien aún duda del impacto de este pequeño cambio, basta con observar a quien ya lo ha puesto en práctica. Existen miles de relatos de personas que, tras años de aislamiento, retomaron el contacto con amigos, vecinos o familiares, y vieron su salud mejorar en pocos meses. La mirada cambió, el cuerpo respondió, volvieron a sonreír, a dormir mejor, a tener ganas de levantarse de la cama. Todo esto por causa de algo que parece demasiado simple para ser verdad, la convivencia humana. Pero la verdad es que nuestra biología fue moldeada para el contacto. Necesitamos unos de otros en cualquier fase de la vida. Y cuanto más tiempo pasa, más evidente se vuelve esto. Si usted tiene entre 65 y 85 años, sepa que aún está a tiempo. Ese pequeño cambio de hábito puede ser el paso más importante de su próxima década. La decisión está, como siempre estuvo, en sus manos. No importa si pasó años sintiéndose al margen o si creyó que el tiempo de los cambios ya había quedado atrás. Cada nuevo día es una oportunidad de hacer diferente. Y no es preciso esperar por grandes acontecimientos. Comience pequeño, un buenos días sincero, una llamada sin pretensiones, una visita rápida. Cada gesto como ese carga un potencial enorme de abrir caminos, de restaurar vínculos, de devolver un sentido. La vida puede ser más larga y más ligera cuando se comparte. Y lo más interesante es que, al hacer eso por usted, usted también acaba ayudando a los otros. Porque la convivencia es una vía de doble mano. El bien que usted ofrece vuelve de formas inesperadas. Y así, día tras día, usted construye un envejecer más digno, activo y lleno de vida. Si este mensaje resonó con usted, tal vez sea hora de mirar con más cariño sus relaciones actuales. ¿A quién le gustaría volver a ver? ¿Con quién le gustaría conversar más? ¿Existe alguien que usted pueda buscar aún hoy? Las respuestas a estas preguntas pueden ser el inicio de un nuevo capítulo. Un capítulo donde usted se siente parte, valorado, presente. Recuerde que su experiencia, su historia y su presencia aún son muy importantes para quien está a su alrededor. E incluso que aún no se haya dado cuenta, alguien puede estar esperando por ese primer paso. Permítase esa reconexión. Ella no exige juventud ni fuerza física, solo disposición. Y esa disposición puede surgir ahora, con una simple decisión, la decisión de abrirse nuevamente al contacto, al intercambio, a la vida en movimiento. Si usted llegó hasta aquí, es porque algo dentro de usted sabe que aún hay mucho por vivir. Y es justamente por eso que este contenido fue hecho con tanto cuidado, para recordar que un pequeño cambio, accesible a todos, puede prolongar no solo los años de vida, sino la calidad de cada uno de ellos. Si le pareció útil, considere compartirlo con alguien que también necesita oír esto. A veces, es un mensaje como este el que enciende la luz donde parecía haber solo silencio. Y si quiere seguir recibiendo contenidos que le ayuden a vivir mejor de forma simple y verdadera, suscríbase aquí. Valoramos a quien ya ha vivido mucho y aún quiere vivir más. Porque cada elección consciente, por menor que parezca, es un paso más rumbo a una vida plena, activa y con más presencia.